Hola, hola, bienvenidos al cuarto episodio del podcast Cosas Mayores. Soy el pastor Miguel García y hoy vamos a ver en este nuevo episodio acerca de los escritores de la Biblia. ¿Qué sabemos de los escritores de la Biblia? ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Cómo es que Dios los escogió para llevar su palabra a toda la humanidad? Yo cuando era niño, yo me imaginaba que la Biblia había sido escrita por Dios en el cielo, ¿no? Y que había llegado a la tierra de la cual Dios le había enviado un libro muy grande, pasta dura, y la había tirado. Un día cayó, alguien la miró y asumió que era la palabra de Dios, así que la empezó a compartir a toda la gente. Pero esas son ideas de niño, ¿no? Uno empieza hoy a ver cómo llega la Biblia y en verdad la Biblia fue escrita por personas, la Biblia fue escrita por seres humanos, con diferentes tipos de profesiones, de oficios. Por ejemplo, empezamos a ver de qué eran. Eran reyes, eran profetas, eran escribas, eran sacerdotes, eran cobradores de impuestos, publicanos, pescadores, eran fabricantes de tiendas, carpas, médicos, eran pastores. Eran diferentes profesiones las personas que escribieron la Biblia. Lo hicieron durante 1500 años, o sea, en un rango de 15 siglos se escribe la Biblia, se escribe la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de los escritores de la Biblia, sí tenemos que tener claro como cristianos, y toda la iglesia la tiene claro, que el autor es Dios, que el autor de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el Señor. Y eso está clarísimo como un versículo que tiene que estar memorizado en cada uno de nosotros. Es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando Pablo le dice esto, es inspirada por Dios, nos damos cuenta de que no es que se le ocurrió a Juan escribir lo que escribió, a Jeremías escribir lo que escribió, a Daniel escribir lo que escribió, no, sino que en esa escritura lo que se escribió fue inspirado por Dios. Fue Dios poniendo en ese momento en el corazón de ellos, de esos reyes, de esos profetas, de esos pescadores, escribir lo que Dios quería que escribieran, y fue Dios en su mano obrando para que esos libros que ellos fueron escribiendo fueran añadidos en el canon del Antiguo y posteriormente en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, clarísimo es que el autor de la Biblia es Dios, pero la Biblia tuvo diferentes escritores. Aproximadamente 40 personas escribieron. Hay personas muy definidas en la Biblia y hay personajes anónimos en la Biblia. Hay libros en los cuales contiene muy claramente el autor y hay libros que no tiene el autor y no hay ningún rastro de quién fue el que escribió eso. Entonces es bien interesante cómo podemos categorizar algunos libros de la Biblia. Libros que tienen muy claro su autor, ¿no? Normalmente pasa en el Nuevo Testamento, donde está claro, por ejemplo, las cartas de Pablo. Todas las cartas de Pablo están clarísimas porque todas inician igual. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Otros, por ejemplo, el apóstol Pedro, está clarísimo que él escribe. Juan, sus libros, está clarísimo que él los está escribiendo. Hay libros, por ejemplo, Salomón también dice Proverbios de Salomón. El libro de Nehemías también dice Palabras de Nehemías, ¿no? Estaba yo en Susa. Entonces, hay libros en los cuales la autoría está muy clara, muy definida. Hay libros en los cuales la autoría no está en el texto, pero por tradición se le asume que el escritor es, por ejemplo, Moisés, ¿no? Se le atribuye que él es el escritor de Éxodo, el escritor de Levítico. Se asume que Jeremías es el escritor del libro de los Reyes. Hay escritores que la tradición se le ha adjudicado la autoría y hay libros que están complementados por otro autor anónimo. Por ejemplo, Moisés escribe el libro de Deuteronomio, pero la última parte de Deuteronomio habla de la muerte de Moisés y algo que sucede después de la muerte de Moisés. Entonces, obviamente, Moisés escribe gran parte del libro de Deuteronomio, pero algún autor anónimo, posiblemente Josué o otra persona, escribe la última parte, narra la muerte de Moisés y se añade en el rollo del libro de Deuteronomio. O sea, no escribe Moisés
el 100% del libro de Deuteronomio, porque obviamente narrar algo después de su muerte es imposible. Otro libro que también hay una autoría complementaria es el libro de Samuel, por ejemplo, porque Samuel, primera y segunda de Samuel, que se le atribuyen a Samuel, hay hechos posteriores a la muerte de Samuel y son mucho más extensos. Entonces hay alguien que escribe, complementó el libro de Samuel, aunque no es el que escribió todo Samuel al 100%. Hay libros que tienen una complementación final. Y hay libros, básicamente el libro de Job y el libro de Hebreos, que no tienen un autor definido. Job es un libro que hay algunas posiciones, ¿no? Una es que lo escribe el mismo Job, aunque por la fecha de su tiempo era prácticamente imposible, lo más probable es que fue una transmisión oral y alguien en algún momento lo escribe. Otra persona que se le atribuye es Moisés, ¿no? Que también se le atribuye a que él pudo haber sido un escritor del libro de Job. Y otro probable es Salomón. ¿Por qué? Porque hay algunos versículos de Job que son muy similares a algunos versículos de Proverbios. Entonces eso podría determinar que Salomón escribió también el libro de Job, pero es una teoría, ¿no? Todas son teorías, no hay nada definido. Cuando nosotros vamos a los escritores de la Biblia, y yo les estaba hablando acerca de que son muchos diferentes profesiones, el que más escribe, y les voy a decir los 5 escritores con más libros en la Biblia, el que más escribe definitivamente es el apóstol Pablo. Él tiene 13 epístolas, 13 cartas a las diferentes iglesias, ¿no? Desde Romanos, cartas a iglesias, cartas grupales y cartas personales, a Timoteo, a Filemón. Él tiene 13 libros. Luego viene Moisés, que está entre 5 y 6, porque el Pentateuco, del Génesis hasta Deuteronomio, son 5 libros, y un posible autoría se le da a Moisés, pero eso no es comprobado, entonces lo podríamos poner en el ranking, en el segundo lugar de los escritores, poniendo entre 6 y 5. Un tercer escritor que tuvo mucho contenido fue el apóstol Juan. El apóstol Juan tiene su evangelio, el evangelio de Juan, sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Entonces también es un escritor importante, aportando 5 libros a la Biblia. Un cuarto hombre es el profeta Jeremías. Jeremías también, él escribe el libro de Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, y por tradición se le atribuye los 2 libros de los reyes, ¿no? Primera y Segunda de Reyes se le atribuye a Jeremías, entonces vendría a estar en el cuarto puesto de cantidad de libros escritos en la Biblia. Y el quinto es Salomón. Salomón claramente escribe el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? Es clarísimo que el libro de Proverbios tiene tiene claramente la autoría porque hablas, ¿no? Yo, Salomón, yo, el hijo de David, David mi padre, es clarísimo que lo escribe Salomón. Cantares y Eclesiastés. Entonces él tendría 3 libros claramente y en muy poca medida podría ser el autor del libro de Job. Esos son los autores de la Biblia, los cinco escritores que más contribuyeron a la Biblia. ¿Todos fueron judíos? No necesariamente todos fueron judíos. Lucas no era judío, Lucas era un griego, entonces prácticamente todos fueron escritos por judíos. Todos escribieron en Jerusalén, ¿no? Daniel lo escribe fuera de Jerusalén, él está en ese momento en Babilonia y Persia. Recuerden también lo de Nehemías, él estaba en Susa, en la que era en ese momento la capital de Persia. Entonces, es la Biblia escrita en diferentes lugares, es diferente, escrita por diferentes profesiones, por diferentes personas. ¿Y en qué idioma se escribió originalmente? Originalmente se escribe todo el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo. Arameo es un idioma que nace o se empieza a usar en los últimos años antes de Cristo o en los primeros años antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento tiene mucho contenido en griego, porque era el idioma universal de ese momento. El griego era como el inglés ahora, era el más usado. Entonces tiene mucho contenido griego. Entonces los 3 idiomas donde fueron escritos o fueron el idioma usado por los escritores de la Biblia fue el hebreo, el arameo y el griego.
Ahora, el único libro en la Biblia que no tiene un autor definido es el libro de Hebreos, ¿no? El libro a los Hebreos, que es un libro bien interesante porque hay algunas cosas dentro del libro de Hebreos que hablan acerca de su autor, pero no llegan a definir quién es. Lo que sí podemos definir algunas cosas, por ejemplo, uno es que era judío. ¿Por qué? Porque en el inicio de la carta dice claramente, Hebreos 1.1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, ese inicio ya está determinado que era un judío, porque habla acerca de que Dios nos ha hablado muchas veces a los padres por los profetas. Entonces ya está determinado que el escritor era un judío. Hace mención a esto, ¿no? A los padres y a toda la cultura judía de la palabra de Dios que venía desde el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa también sabemos de el escritor de Hebreos? En el capítulo 2, verso 3, también revela algo, que no fue un apóstol. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, verso 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, el escritor de Hebreos no se pone en la posición de nos fue confirmada a los que oímos, sino por los que oyeron. O sea, no fue un discípulo, un apóstol, ni un discípulo de el Señor Jesús estando en su ministerio aquí en la tierra, sino es un discípulo posterior a su resurrección, porque habla acerca de por los que oyeron, ¿no? Él no se incluye en el grupo de los que oyeron aquí a Jesús directamente. Ahora, ¿es el apóstol Pablo el escritor de los Hebreos? Te voy a contar más o menos la posición de por qué no y por qué sí. ¿Por qué no? Porque Pablo tenía un modo de escritura que no le encuentras en Hebreos en lo que es su presentación, ¿no? Si tú ves las 13 cartas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón, vas a encontrar un modo de escritura, de presentación. Todos empiezan igual, ¿no? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. En la carta de Hebreos no hay ninguna presentación, ¿no? De frente dice, ¿no? O sea, nuestros padres escucharon por los profetas. Entonces ahí hay como un método diferente de escritura. Otra cosa que podría uno descartar del apóstol Pablo, el apóstol Pablo no tenía un ministerio a los hebreos, a la iglesia de Jerusalén, si no había sido llamado a los gentiles. Por eso todas sus cartas son a iglesias fuera de Jerusalén. Entonces eso también es como un descarte de que el apóstol Pablo haya sido el escritor de Hebreos. Hay algunas cosas en las cuales uno podría decir, no, sí es el escritor de Hebreos. ¿Por qué? ¿Por qué no se presentó Pablo si es verdaderamente el escritor de Hebreos? Porque Pablo había tenido un comienzo bastante difícil en su relación con la iglesia de Jerusalén, porque había sido perseguidor de la iglesia. Como había sido perseguidor de la iglesia y había consentido en el arresto y hasta la muerte de algunos discípulos, entonces tal vez Pablo sí escribe la carta a los hebreos, pero cuando la escribe no pone su nombre para evitar prejuicios. Eso es una posibilidad. Entonces él escribe queriendo mandar esta carta, pero evitando que cualquier persona diga, no, le envía a Pablo, no, descártenla, ¿no? Es una posibilidad. ¿Por qué sí podría ser Pablo? Porque hay claramente una persona bastante instruida y bastante preparada en lo que era la ley del Señor, cómo sustentar de que toda la ley y todo el Antiguo Testamento hablaba y profetizaba acerca de Jesús. Recuerden que Pablo había sido discípulo de Gamaliel, que era Gamaliel un maestro de la ley, y él había sido su discípulo, entonces tendría alguna relación, de alguna manera que era Pablo una persona que demuestra en toda la epístola a los hebreos una gran preparación de la palabra. Otra señal de que podría ser la posibilidad de que haya sido el apóstol Pablo es que el final de la carta a los hebreos tiene algo parecido a lo que sí Pablo hacía, que era las salutaciones finales, los saludos finales. Y en el verso 23, en Hebreos
13:23, habla de Timoteo, ¿no? Dice, saben que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a verlos. Entonces, si habla de Timoteo, algún discípulo pues directo de Pablo, que había una relación, podría haber sido Pablo o podría haber sido un consiervo. Entonces, la mención de Timoteo, obviamente lo descarta Timoteo como escritor, pero podría relacionar a los discípulos de Pablo como posibles escritores, ¿no? Entonces, entre ellos está Apolos, está Bernabé, está Silas, está Felipe, está Aquila, está Priscila o un líder anónimo, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos básicamente de el libro de Hebreos. En escritos paralelos a lo que es la Biblia, por ejemplo, hay un libro en el año 90, posterior a la destrucción de Jerusalén, que es escrito por un líder de la iglesia, Clemente, hace una referencia al libro de Hebreos, o sea, el libro es anterior al año 90. Pero no hay ninguna referencia en el libro de Hebreos a la destrucción de Jerusalén. Entonces, por eso se cree que el libro de Hebreos es escrito antes del año 70 después de Cristo, porque contiene mucho contenido acerca de los sacrificios. Entonces, si el templo de Jerusalén hubiera sido destruido, hubiera habido alguna mención en el libro de Hebreos de que ya no hay dónde hacer los sacrificios y todo esto por la escritura, por lo que ha pasado, la destrucción del templo. Entonces, el momento que se escribe la carta hace una referencia a que el templo todavía está ahí. Entonces, nos habla de que el tiempo de la escritura del libro de Hebreos fue aproximadamente antes del año 70 después de Cristo, que es el año donde se destruye Jerusalén, donde se destruye ya el templo y ya no vuelve a haber templo hasta nuestros días, ¿no? Ya, a pesar de que los judíos han regresado a Israel y a Jerusalén, no han podido reedificar su templo y eso muchas veces anhelado y conocido como el tercer templo de Jerusalén. El escritor de Hebreos pues muestra mucha madurez en la palabra y mucha debilidad en su judaísmo. Así que estos han sido los escritores de la Biblia. Me he extendido un poquito porque había un tema bien interesante acerca de los hebreos, porque obviamente al no haber un autor definido, les estaba hablando acerca de qué podría uno deducir de quién fue el escritor, porque nadie absolutamente adjudica el libro, aunque muchos libros de la Biblia han sido adjudicados a su autor por tradición. El libro de Hebreos nadie se ha atrevido a decir esto es, y no ha habido nunca un consenso acerca del escritor. Por eso quería extenderme un poquito acerca del libro de Hebreos. Así que bueno, este ha sido el episodio del día de hoy, el episodio 4 acerca de los escritores de la Biblia. Recuerden, el autor es Dios, eso está clarísimo en 2 de Timoteo 3:16. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir. Así que les estaba hablando acerca de los escritores de la Biblia. Nos vemos la próxima semana en el 5º episodio del podcast Cosas Mayores.